Muchas gracias, doctor Nogueira. Me dedico a la grilla, dice José Ramón. Me da mucho gusto compartir esta mesa de un tema importante con compañeros expresidentes de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Les quiero advertir que si nos ven un poco pálidos, que aquí tiembla el presidium y no está el horno para bollos, de manera que esa es la razón. En el tema de sepsis abdominal, yo ya sabía que Miguel Abdo iba a cubrir todo el tema. Tenía de hecho una diapositiva que decía: yo me adhiero a lo que dijo el doctor Miguel Abdo, pero mis coordinadores no me lo iban a perdonar, de manera que déjenme presentarles en la primera diapositiva, en relación a la sepsis abdominal. Es pues una respuesta sistémica a un proceso infeccioso inicialmente localizado que se manifiesta como peritonitis aguda, con dolor abdominal, con fiebre, con resistencia muscular y ausencia de ruidos intestinales. Si ustedes me dicen cuáles serían las manifestaciones clínicas, estas son, y si tenemos a un paciente con esas características, él tiene un abdomen agudo, tiene sepsis abdominal. El diagnóstico pues se establece ya desde el cuadro clínico, pero hay estudios de laboratorio y gabinete. Una simple biometría hemática nos dice si el enfermo tiene leucocitosis, si tiene neutrofilia, y no necesitamos muchas otras cosas para hacer el diagnóstico. Las vamos a necesitar, claro, si el paciente transita a esos estadios de gravedad a que se refería el doctor Abdo, y que entonces sí vamos a tener que hacer estudios más especializados para ver si tiene alguno de estos síndromes más complejos de los que él hablaba. Pero para el diagnóstico simple del cuadro clínico de sepsis abdominal y de peritonitis, estos exámenes tan sencillos son muy útiles. Lo que yo me pregunto es, cuando preparaba esta plática para ustedes, es ¿cómo le hacíamos antes? Ahora voy a presentarles casi únicamente, y no casi únicamente, imágenes de tomografía simple, tomografía computada de abdomen simple, que se hace en segundos, ya no digamos en minutos ni en horas, y que si tenemos el interés de acompañar al paciente, en el caso en particular, todos los casos que les voy a presentar son de pacientes que vimos en la clínica, y casi yo bajaba con ellos, con el radiólogo, con los expertos en imagen, y ahí hacíamos el diagnóstico. Y me pongo a pensar a lo que antes recurríamos, sobre todo los internistas, era ver al paciente, explorarlo y luego darle una solicitud. Vaya usted mañana en ayunas al laboratorio y luego al gabinete de rayos X para que le hagan unas pruebas. No había tomografía, pero placas simples. Le daban una cita que en el mejor de los casos iba a ser el mismo día, pero el informe se lo entregaban 3 días después. Realmente el paciente sufría antes de poder tener un diagnóstico preciso, y lo más importante, antes de ser llevado a tratamiento, que en la mayor parte de los casos es quirúrgico. Entonces el diagnóstico pues es con los datos que yo les mencionaba, con una biometría hemática en donde vemos leucocitosis la mayor parte de las veces, con neutrofilia, y luego ya no perdemos tiempo, nos vamos directo a la tomografía simple. Este es un paciente joven que tiene el apéndice que mide 12 milímetros en su diámetro y no 5 como debe de ser, y tiene incluso un fecalito aquí que se aprecia bastante bien. Esta es una peritonitis por apendicitis aguda, y si el enfermo se opera en las siguientes horas,
al otro día va a estar en su casa, cosa que no ocurría antes, de manera que el diagnóstico, y aquí es la única discrepancia que voy a tener con el doctor Abdo, a veces es muy sencillo y muy fácil y muy rápido, y con cirujanos de la talla de los que tenemos aquí en la mesa, que hacen apendicectomía por laparoscopía, de veras el enfermo se opera en esa tarde o esa noche y al otro día está en su casa. Estos son otros casos en donde hay ya la verdadera formación de abscesos. Esto es un absceso. Todas estas son tomografías simples, no requieren de medio de contraste, no tenemos que saber si el enfermo tiene o no retención de productos azoados, no necesitamos la urea ni la creatinina, directamente pasa a la sala de imagenología y ahí está un absceso provocado por estos divertículos, uno de ellos roto, que vemos aquí con toda claridad. El paciente había dejado, este paciente en particular, muchas horas, de hecho un par de días desde que empezó el dolor abdominal, fiebre, malestar general, anorexia, oliguria, y llegó ya en un estadio avanzado. Aquí vemos en otro plano al mismo paciente con muchos divertículos, todo el colon izquierdo, desde el ángulo esplénico hasta el sigmoides, está lleno de divertículos y un gran absceso que de hecho provocó en este paciente un gran absceso hepático, piógeno, por paso de material purulento del colon hacia la circulación porta y hacia el hígado. Un absceso piógeno grande. Esto me permite pues presentar al hígado y sentir que ya hablé algo de hígado en esta tarde, pero la gravedad del caso es porque el paciente en verdad acudió tarde a buscar al médico, a buscar ayuda. Tiene una diverticulitis franca. Otros casos menos complejos son, aquí vemos, en el plano sagital, nuevamente divertículos en todo lo que es el sigmoides, y si vemos el plano axial en donde dibujan todo el intestino, todo está lleno de estas bolsas que son los divertículos y que al romperse producen pues la peritonitis. El último caso que les quiero presentar es un paciente con dolor que hubiera sugerido apendicitis aguda si no es porque fuera del lado izquierdo y no tenía dextrocardia. Y este paciente ya había sido operado del apéndice, pero tiene lo que los radiólogos, ¿puede pasar la última diapositiva de mi presentación, por favor? Es un caso que los imagenólogos le llaman apendajitis, porque no es, y está descrito así, está escrito, y lo pueden leer así, no es, porque es un cuadro idéntico cuando se presenta en cuadrante inferior derecho del abdomen, y no es más que un dato en la apendicitis epiploica, pero en este caso era del lado izquierdo, en donde podemos ver claramente cómo hay ahí una imagen radiológica que para los imagenólogos pues fue muy fácil el diagnóstico, pero cuando los clínicos nos dicen pues es un caso de apendajitis que existe y que está bien descrito en la literatura. Si quiere yo le sigo aquí. Bueno, seguimos trabajando para ti, dice la Asociación Mexicana de Gastro, y en verdad lo estamos haciendo. Era la última diapositiva, no hay problema. Es un caso que sugiere pues apendicitis, pero el enfermo ya estaba operado y el dolor era del lado izquierdo. Con esto lo que quiero decirles es que el diagnóstico con los nuevos métodos de imagen que tenemos es relativamente sencillo,
pero que el cuadro clínico es sin duda lo más importante. Ya no tenemos que esperar días a que el enfermo vaya a un gabinete y le den cita y le digan que va a estar su informe radiológico 3 días después, sino que podemos bajar con el radiólogo, ver el estudio y de veras es cuestión de minutos que tienen el diagnóstico. Con esto termino lo que es el cuadro clínico, los exámenes de laboratorio y gabinete, y veremos ahora lo que ocurre cuando ya el paciente ha sido. De hecho, había otras diapositivas que me gustaría presentar muy rápidamente después de las de rayos X, si las tiene ahí. Para comentar solo qué hacemos en los casos más graves. Este es el tratamiento que ahora vamos a ver con más detalle con mis colegas cirujanos, en donde hay que drenar la anterior, por favor, el foco infeccioso o los focos infecciosos, dar apoyo sistémico, como decía el doctor Abdo, antimicrobianos específicos, como lo va a decir ahorita el doctor Hurtado, y finalmente los factores de mal pronóstico son edad avanzada. No quise poner aquí la edad porque leía yo 60 años, 65 años, yo me pasaba de todo, dije mejor lo dejo como edad avanzada, cirugías previas, peritonitis generalizada, desnutrición secundaria, choque séptico y síndrome de falla orgánica múltiple. Esos son los signos de mal pronóstico y desde luego eso es lo que nos van a presentar mis colegas cirujanos. Muchas gracias.